Ópera Latinoamérica es la asociación de teatros latinoamericanos que reúne 8 países más España. Hasta ahora somos un total de 30 teatros distribuidos en 8 países latinoamericanos de España y cuyo principal objetivo es tratar de promover la lírica y las artes de la representación clásicas en la región. Tenemos símiles en Europa y Estados Unidos que son nuestros referentes hacia cómo nosotros conducimos la gestión y el tipo de organización que queremos ser en el futuro. Estos símiles o pares son Ópera América en Estados Unidos y Canadá y Ópera Europa en Europa, que también hay teatros latinoamericanos, asiáticos o norteamericanos que también forman parte de estas asociaciones. Su principal trabajo se descubre a través de 5 ejes o 5 pilares. El primero es la asociatividad, el intercambio, la formación, el desarrollo de sustentabilidad y la accesibilidad. Nosotros como organización, primero que nada, queremos ser voz de un sector. Ese sector son los teatros. A través de estos 5 pilares nosotros desarrollamos programas y servicios hacia nuestros teatros. El primero y el más importante tiene que ver con generar asociatividad hacia la coproducción de espectáculos, para lo cual se hacen mesas técnicas, marketplace, situaciones donde los teatros puedan poner en luz sus programaciones futuras y entre ellos se asocian para coproducir. Eso es uno de los pilares fundamentales de la asociatividad entre los teatros. Te doy un ejemplo, en Europa y Estados Unidos ya no hay temporada que mantenga un teatro donde al menos 2 o 3 coproductores mantengan un espectáculo, por el elevado de los costos, por las facilidades que tiene que ver hacer un trabajo a nivel de escalado, etcétera, etcétera. Más allá de la asociatividad, el intercambio de información en nuestra industria es clave. ¿Por qué? Porque somos una industria que para subsistir tiene que compartir información. ¿Qué requiere compartir esta información? Bases de datos, te mencioné la primera parte que eran los proyectos futuros, pero también buenas prácticas. Es una red, y estas redes en general, que comparten prácticas habitualmente. Se comparten estrategias de marketing, estrategias de comunicación, se ayuda también en la formación técnica. Por ejemplo, el Teatro Municipal de Santiago, en los primeros años de la implementación de sus talleres técnicos, trajo especialistas del Teatro Colón de Buenos Aires a que le ayudaran a formar todo el área de los talleres del caso de los tutús. Después mandó a hacer pasantías a París, a 2 de las costureras. Entonces, es una industria que comparte prácticas para mejorar su eficiencia y su competitividad. Sentimos que la unión nos ayuda a ser más fuertes. En el caso, por ejemplo, de las políticas públicas, es súper relevante que nuestras contrapartes en los gobiernos, en los organismos internacionales, te estoy hablando de algo tan de repente tan básico como un organismo como ProChile. ProChile tiene que saber cómo nosotros exportamos, porque hasta ahora ProChile, según las últimas reuniones que hemos tenido con ellos, tenía dimensionado que el exportador era el artista, pero el teatro tiene una verdadera agencia de exportación para promover sus producciones y comercializarlas en forma por la región o para generar su itinerancia. Entonces, son muchas las virtudes o muchos de los beneficios que nosotros como asociación, al hablar desde un sector con una sola voz, podemos ir generando para aquellos teatros que el día a día principalmente los consume, porque la producción, un teatro con 500 personas que tiene que montar 300 espectáculos en un año, en que sale de uno y entra el otro, muchas veces no tiene la fuerza para levantar una política pública, pero 20 teatros en un país sí la tienen. La ópera, las artes clásicas son de difícil de gestión. No es como de repente música popular o rock, que es muy masiva, que tú vas a un concierto y cantas fácil. Los programas de audiencia a edades muy tempranas son súper relevantes en nuestras organizaciones, pero eso requiere un know-how y una especialización en saber armar estos programas de audiencia. Te vuelvo a repetir el caso del Municipal de Santiago, por ejemplo, con su programa El Pequeño Municipal. Es un programa que tiene una tradición de 10 años. Nosotros, a través de la red, lo que hicimos fue asesorar al Teatro Colón de Buenos Aires para implementar el programa de públicos El Colón en Familia. Esto mismo lo estamos replicando con otros teatros que también nos están pidiendo ayuda. Entonces, ahí nos mezclamos con lo que es compartir buenas prácticas para que finalmente haya más espectadores de las artes escénicas clásicas. El uso de las tecnologías ha sido una gran arma de lucha para difundir lo que es el consumo de la música clásica. Una herramienta tan básica como Spotify. Spotify ha hecho que
haya un aumento de consumo de música clásica. El 80% del tráfico de videos de YouTube es de videos de música. Por lo tanto, las futuras generaciones son consumidores de música mucho más alto que lo que eran las anteriores. Sí había un aumento de consumo de música clásica gracias a esto y gracias a que los teatros se han tomado en serio el desarrollo de programas de audiencia. En concreto, yo te diría que existen dos estrategias como básicas para la cual un teatro trabaja. Tiene que ver con el desarrollo de programaciones para tempranas edades. Esto vale decir niños desde 2 años hacia los 12 años, que es la etapa donde ellos pueden venir con sus padres. Después hay una etapa en que tú ya los pierdes de alguna manera y los puedes captar por el uso de las tecnologías. Hay proyectos fantásticos de microformatos, de cápsulas audiovisuales que están totalmente conectados con las redes sociales y con los tráficos y con el uso que hacen los jóvenes en trayecto. El joven no va a consumir una ópera, si nunca ha visto ópera, por streaming las 2 horas o 3 horas que dura el espectáculo, pero sí puede consumir un podcast o un microformato que lo captó a través de su Facebook o que le llegó, y de esa manera ir escalando a nivel de contenido y ir seduciendo a esas audiencias, que son estos nativos digitales, a través de estos contenidos. El backstage, por ejemplo. El gran problema que tienen nuestros teatros es que la mayoría construyó en el siglo XIX, por lo tanto no fueron hechos para ser transitados por tours o visitas, tours de audiencia, digamos. Entonces la tecnología a nosotros nos ha ayudado a poder contar historias. ¿Quién está detrás de un bailarín? ¿Quién está detrás de un cantante de ópera? ¿Cuántas horas de entrenamiento hay? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué requiere tantas horas de montaje un espectáculo? ¿Por qué con 6 funciones tú tienes que estar trabajando 1 año o 3, 4 años antes? Entonces, todo eso nosotros, la tecnología nos ha permitido contar historias, contar nuestra historia y estar más cerca de la vida de las personas, que finalmente el bailarín se levanta igual que cualquier persona a las 7 de la mañana y está ensayando a las 10 y termina a las 6 de la tarde su jornada. Entonces son vidas que no son distintas a las de otras personas. Actualmente la asociación fue fundada a través del Teatro Municipal de Santiago y el Teatro del Lago. Estamos en conversaciones, obviamente, con el Consejo de la Cultura y con distintos teatros regionales, porque ¿cuál es la idea? Una asociación nuestra asociación busca generar servicios no solamente hacia los teatros productores de espectáculos, que vendría siendo, en el caso chileno, el Teatro Municipal de Santiago, en Argentina el Teatro Colón de Buenos Aires, en Colombia está el Teatro Colón de Bogotá, en San Pablo está el Teatro Río, el Teatro San Pablo también, que son teatros que son fábricas de arte, que son autárquicos y son capaces de producir su producto en forma íntegra. Toda la cadena de valor está integrada porque tienen 500 empleados, trabajadores especializados en cada una de esas etapas. En el caso de los teatros no productores, requieren el producto. Y ahí esa sinergia y esa comunicación es la interesante. Nosotros en nuestra red no queremos tener puros teatros productores, por lo tanto hemos creado una nueva categoría que es para teatros que no son productores y que entran a este circuito, a este networking, para recibir nuestros servicios y tener contacto con aquellos teatros que sí son productores. Por ejemplo, un espectáculo de gran escala normalmente lo van a coproducir entre los teatros grandes, pero los mismos teatros, estos mismos teatros producen espectáculos de mediana escala que sí son interesantes para escenarios de mediano tamaño, o espectáculos de menor escala, como sucede en nuestras salas pequeñas. La mayoría de estos teatros tienen salas pequeñas. Esos espectáculos, te estoy hablando de espectáculos para niños, espectáculos para nuevas audiencias, trabajos contemporáneos, ópera de cámara, etcétera, también son interesantes para salas, incluso salas de teatro. Entonces, esa sinergia y esa asociatividad finalmente es virtuosa en distintos tipos de productos según el tipo de escala o de facilidades técnicas o nivel de presupuesto que tenga cada teatro. Entonces, una asociación es más virtuosa mientras más distintos teatros tiene, no necesariamente que todas sean de las mismas características, todos súper grandes y todos súper productores. En la red nuestra hay teatros privados, públicos a nivel municipal y públicos a nivel estatal. O sea, tenemos todo ese tipo de teatros, incluso los españoles. Teatros, por ejemplo, como el Teatro Real de Madrid, después de la crisis del 2006, empezó a trabajar un plan, ellos recibían un 70% de subvención estatal. El gobierno de un año para otro les dijo, se lo reducimos al 30%.
Ese 30, ellos tuvieron que inventar los nuevos negocios, suplirlo, salir a buscar dinero de fundraising a nivel sponsor, o sea, privados, tener que inventar nuevos negocios basados muchos en lo digital. Palco Digital, por ejemplo, es un proyecto interesante que ellos han desarrollado y que les trae nuevos ingresos. Entonces, la pregunta te la respondo de dos maneras. La asociación tiene teatros públicos, privados y municipales. No importa de qué tipo de teatro tú vengas, no está exclusiva para teatros públicos. Y segundo, para nosotros el eje, al principio te mencioné estos 5 ejes, el eje sustentabilidad o el eje desarrollo tiene que ver con ser capaces de crear innovación en nuestro negocio. Por ejemplo, conectarnos con otras industrias, el turismo, esta misma exportación. Nosotros tenemos que comercializar nuestras producciones, cómo poner un buen precio, qué metodologías, qué prácticas se usan. El fundraising a nivel privado, entrenar en eso. Todos esos son desafíos que a nivel de la red nosotros estamos muy conscientes y desarrollando estrategias y acciones específicas para justamente no tener que depender siempre de las subvenciones estatales.